Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a una parte que nos apasiona acá, creo que a la mayoría de los que estamos, que es son endocrinopatías y en relación con la diabetes. Para eso vamos a convocar a unos profesionales muy conocidos, avesados en el tema y amigos también. Doctora, vamos a presentar a la primera disertante, que es la doctora María Victoria Malvetti. Ella nos va a hablar sobre el tema de disruptores hormonales, su relación con la insulinoresistencia y algo demasiado grande y con muchas aristas, que es el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a conocerle un poco más a la doctora. Muy buenas tardes, voy a presentar el currículo de la doctora María Victoria Malvetti. Ella es especialista en endocrinología y metabolismo, es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva y es magíster en docencia médica superior. A continuación con la doctora. Buenas tardes, voy a hablar sobre disruptores hormonales. Vamos a crear un poquito de una emoción que se llama ansiedad, pero vamos a tener una solución. Bueno, y su relación con insulinoresistencia y ovario poliquístico. Sabemos que el síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente en edad reproductiva y que afecta desde la adolescencia hasta la senectud. Y dentro de la fisiopatología tenemos factores genéticos y factores ambientales que afectan a esta patología. Por otro lado, en la resistencia a la insulina, que está muy ligada al síndrome de ovario poliquístico, también tenemos factores genéticos y factores ambientales. Nosotros nos vamos a basar la charla en los factores ambientales. Bueno, ¿y qué es un disruptor? Un disruptor es un agente exógeno que interfiere con la síntesis, con la secreción, con el transporte, con la unión, con la eliminación de las hormonas naturales presentes en el organismo. O sea que es un agente exógeno, externo, pero que actúa como una hormona, ocupando sus mismos lugares. Aquí tenemos la clasificación de disruptores. Tenemos disruptores naturales, como son los fitoestrógenos, y también disruptores sintéticos, como son los disolventes, los plásticos, los plaguicidas, los metales y también productos farmacéuticos. Nosotros nos vamos a centrar la charla que se relaciona con el síndrome de ovario poliquístico sobre el bifenol A, que se encuentra en los plásticos, y plásticos de policarbonato y resinas epoxi. ¿Por qué el bifenol A se utiliza en los plásticos? Porque tiene una característica que evita la proliferación de bacterias y también la oxidación de las latas. Entonces es muy útil para estos elementos, ya sea las latas de conserva o los plásticos. Pero tenemos que saber que los disruptores tienen ciertas características que no tienen las hormonas naturales. Primero, lo que está en negritas es lo que no corresponde a las hormonas naturales. Actúan a través de receptores hormonales y causan una función anormal de los mismos. Algunos actúan a dosis bajas y otras variables. Y existe una relación, atiendan esto, no lineal entre la dosis y la respuesta. Por otro lado, los niveles en sangre no siempre reflejan la actividad del disruptor y también se acumulan sobre todo en el tejido adiposo. ¿Y qué dicen los órganos que nos cuidan? La FDA de Estados Unidos y EFSA de Europa. La FDA dice que la ingesta diaria tolerable de bifenol A es de 50 microgramos kilo peso corporal por día. En cambio, la EFSA hizo una revisión el año pasado donde disminuyó la dosis de ingesta diaria tolerable de 4 microgramos a 0,2 nanogramos, que equivaldría a 0,02 microgramos.
¿Por qué la FDA no baja la dosis? Ellos dicen que les falta evidencia, ¿no? Que esa dosis es segura para nuestra salud, pero en Europa, después de ver muchísimos artículos, ustedes ven que replantearon el caso. Entonces, les diría que los productos que provienen de Europa son muchísimo más seguros que los que provienen de Estados Unidos, de China, de India, de Rusia y de México. Y una vez que nosotros nos exponemos al bifenol A, que se encuentra también en los empastes dentales, en las latas, en los juguetes, en los recipientes de plástico, y sabemos que si se calienta este recipiente de plástico, el bifenol A migra a los alimentos, por eso no tenemos que calentar plástico en el microondas. Entonces, la vía de exposición principal generalmente es gastrointestinal y también dérmica. Por suerte, en el 2011 se prohibió el bifenol A en los biberones de los niños. O sea que si tenemos hijos de antes no sabemos. Bueno, una vez que ingresa el bifenol A en el tracto digestivo, se va hacia el hígado y ahí hay una enzima que se llama glucuroniltransferasa, que va a hacer que ese bifenol A se inactive y se forme el bifenol A glucuronide. Pero una parte se queda sin metabolizar y se queda libre y pasa a la sangre, y en la sangre va a producir un trastorno en el eje hipotálamo hipofisario gonadal y también en la expresión de los genes, sobre todo en la metilación de los genes. ¿Y qué pasa con la mujer que, digamos, se encuentra ante estos disruptores? La mujer puede metabolizar el bifenol en el hígado, pero una parte se queda libre, va a pasar la placenta, porque pasa la placenta, y el feto no tiene el hígado desarrollado, entonces no va a poder metabolizar ese bifenol A libre y va a producir trastornos hormonales y alteraciones en el desarrollo fetal y cambios epigenéticos en el DNA que va a favorecer el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cómo actúa? Porque yo les tengo que explicar la fisiopatología de esto. El bifenol A va a las células de la teca del ovario y va a aumentar la esteroidogénesis, va a aumentar la producción de andrógenos. Hay un paso limitante que es de colesterol a pregnenolona y eso aumenta la producción de andrógenos. Ese paso limitante es favorecido por el bifenol A. Por otro lado, su modulación a nivel hepático, ustedes saben que una hormona cuando está unida a una proteína no ejerce su acción. En este caso, los andrógenos se ligan a la proteína o a la globulina fijadora de la hormona sexual. ¿Qué hace el bifenol A? Le desplaza al andrógeno y el bifenol A se une a esta globulina fijadora de hormonas sexuales, por lo tanto va a aumentar el nivel de andrógenos en sangre. Y por otro lado, va a disminuir el metabolismo de la testosterona porque disminuye la actividad de la 2-alfa-6-alfa hidroxilasa. ¿Qué más hace? También se une a los receptores androgénicos y se une a los receptores de progesterona. Por lo tanto, las hormonas naturales no se pueden unir a esos receptores. Y por otro lado, fíjense que el aumento de andrógenos a nivel hepático va a disminuir la glucuroniltransferasa, que es la enzima que metaboliza el bifenol A. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el bifenol A en la sangre. Un círculo vicioso. Bueno, entonces, ¿qué se demostró en vivo e in vitro? Que tanto factores genéticos como ambientales, en especial el bifenol A, producen alteraciones del eje hipotálamo hipofisario gonadal, no solo en mujeres, sino también en hombres, alteran la parte reproductiva y también producen desórdenes metabólicos a nivel del tejido adiposo y a nivel del páncreas. Y todo esto simula un síndrome de ovario poliquístico.
¿Y qué produce el bifenol A con respecto a la resistencia en la insulina? Sabemos que aumentan las citoquinas inflamatorias como el interferón alfa y la interleuquina 1. Sabemos que se acumulan los lípidos en el adipocito, disminuye la adiponectina y tiene un efecto postreceptor en el receptor de insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente la glucosa tiene que entrar al tejido muscular, ¿no? Gracias a la insulina. Pero si nosotros tenemos un exceso de bifenol A, los GLUT4 no pueden pasar a la superficie y la glucosa no va a poder entrar al músculo. ¿Qué dice de la evidencia? La evidencia es desde los años, miren, le puse esta evidencia porque es desde el 2004 y todavía seguimos con el problema. Acá hay datos clínicos, valoración hormonal en ayunas de mujeres normales, mujeres con obesidad, con hiperprolactinemia, con amenorrea hipotalámica y con SOP. Y estos hallazgos muestran una fuerte relación entre las concentraciones séricas de bifenol A y los niveles de andrógenos e índice de masa corporal. Acá también vemos que el bifenol A había en mayor cantidad en mujeres con SOP comparado con mujeres sanas. Y es estadísticamente significativo. Y aquí les puse los autores, el diseño, el tamaño de la muestra, que los tamaños de la muestra son pequeños porque es muy difícil demostrar que un disruptor produce un daño, porque son en pequeñas concentraciones y en años. Esto no se produce de un día para otro, ¿no? Pero la mayoría menciona que el bifenol A más alto se asoció con una peor respuesta ovárica. Este es un estudio prospectivo de 8 años, un número reducido de ovocitos maduros, un número reducido de ovocitos fecundados. Sabemos que también los disruptores disminuyen la fertilidad, ¿no? Tarantino dice que las mujeres con SOP tenían niveles de bifenol A séricos más altos y las mujeres con SOP y un nivel más alto de bifenol sérico tuvieron una resistencia a la insulina más severa. Los niveles séricos de bifenol A fueron significativamente más altos en el grupo de SOP y además la resistencia a la insulina y los niveles de testosterona también se correlacionaron positivamente. Seguimos con los diferentes estudios. Por ejemplo, les quiero leer este de Kandari que dice el nivel de bifenol A sérico fue significativamente más alto en mujeres con SOP y en mujeres obesas y hubo una asociación positiva entre el bifenol A y la concentración de andrógenos. También se asoció positivamente con la resistencia a la insulina. En definitiva, las mujeres con SOP tienen niveles séricos de bifenol A más altos, se asocia a insulina resistencia y a un índice de masa corporal más alto comparado con el control. Bueno, dentro de mis conclusiones sabemos que los niveles de bifenol A son más elevados en mujeres con SOP, se relacionan positivamente con la resistencia a la insulina y el índice de masa corporal. Aún no se conoce con precisión las dosis máximas de bifenol A que no cause efectos adversos en la salud, especialmente a largo plazo. Es imperativo iniciar investigaciones focalizadas para aclarar incertidumbres y solo a través de un conocimiento claro podremos impulsar cambios políticos necesarios para garantizar la eliminación de estos agentes nocivos en los productos de consumo. Como sociedad tenemos la responsabilidad de exigir productos seguros y apoyar políticas que protejan nuestra salud. Fíjense que todos nuestros productos plásticos tendrían que tener este logo que dice que está libre de bifenol. Y para completar, les quiero decir que la mayoría de los plásticos que nosotros tenemos no indican si tienen bifenol o no. A veces indican un código, por ejemplo, si tiene un código 7 o un código 3, probablemente tengan bifenol y no habría que utilizar estos plásticos. Por otro lado, sabemos que no tenemos que calentar la comida en plásticos en el microondas porque supongan que tenemos 4 microgramos, ¿no?, de contaminación y al calentar llegamos a 60.
Entonces es importantísimo ahora utilizar los recipientes de vidrio. Tampoco es importante no calentar el agua para nuestro mate. Esto ya está prohibido en mi cátedra. No calentar el agua en recipientes de plástico. También verificar los juguetes que le damos a nuestros niños, ya que en una fase oral ellos meten toda la boca y pueden contaminarse con el bifenol A. Por otro lado, disminuir el consumo de enlatados. En Europa, desde el año 2023, se va a prohibir que las latas contengan bifenol A, pero no así en Estados Unidos ni en Asia. Y también tenemos que rechazar, dicen las guías, los tickets de estos tickets que nos dan en el súper impresos que contienen bifenol A. O si no, después de agarrar el ticket hay que lavarse las manos. Entonces, está en manos de todos cuidarnos, cuidar a nuestros pacientes, cuidar a nuestras embarazadas, y porque las empresas no nos van a cuidar. Entonces, tenemos que cuidarnos entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Excelente, doctora, demasiado importante todo lo que dijo y de repente había cosas que no sabíamos, parece, ¿verdad? Y que usamos todos los días. Muy bien, hay que cuidarse de los disruptores. Bueno, seguidamente vamos a tener nuestra segunda charla con el doctor Francisco Cabrera. El doctor Francisco va a hablar sobre hipogonadismo e insulinoresistencia en prediabetes y diabetes. El doctor Francisco Cabrera es especialista en medicina interna y especialista en endocrinología. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por la oportunidad. Es un gusto para mí poder compartir esta tarde con ustedes de un tema que me gusta bastante, que es el hipogonadismo. Específicamente en esta charla voy a abordar el hipogonadismo masculino y el tema específico que me toca es hipogonadismo e insulinoresistencia en prediabetes y obesidad. Entonces, para recordar un poquito el concepto de hipogonadismo, es una condición clínica que está caracterizada por un deterioro de la función gonadal. Esto va a llevar a una disminución de los niveles de testosterona en sangre y también a un deterioro de la espermatogénesis. Está caracterizada principalmente por disfunción sexual, astenia generalizada, reducción del volumen testicular, ginecomastia, anemia por una disminución de la eritropoyesis, deterioro de la masa y la fuerza muscular y también del estado óseo. Y finalmente esto se puede complicar con obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la clasificación del hipogonadismo, podemos tener primario, cuando la disfunción está a nivel gonadal, y vamos a tener niveles elevados de gonadotropinas en sangre, y a esto vamos a denominarle hipogonadismo hipergonadotropo. La otra clasificación es el hipogonadismo central, donde vamos a tener los niveles de gonadotropinas disminuida porque la disfunción está a nivel del eje hipotálamo-hipofisario, y vamos a pasar a denominarlo hipogonadismo hipogonadotropo. La otra clasificación es el hipogonadismo funcional. En esta, los niveles de testosterona van a estar oscilando en el límite inferior de la normalidad y en ocasiones se pueden encontrar disminuidas. Y las gonadotropinas, es decir, los niveles de LH, FSH, se encuentran generalmente normal y en ocasiones se pueden encontrar disminuidas. Debemos recordar que el hipogonadismo masculino asociado a la obesidad debe considerarse como una entidad clínica distinta y un subtipo de hipogonadismo secundario. Y nosotros los médicos que estamos evaluando, tenemos un paciente obeso en la consulta, debemos de sospechar e indagar sobre los síntomas en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el estudio de este tipo de pacientes? Si nosotros tenemos un paciente obeso con signos y síntomas que pueden estar relacionados a un hipogonadismo, debemos de medir siempre la testosterona total. ¿En qué momento hacemos? Siempre por la mañana, antes de las 11 de la mañana, tratar de evitar un estrés agudo,
e interferencia con ciertos fármacos, drogas que puede estar consumiendo este paciente para el dosaje de la testosterona. Una vez que los niveles de testosterona total nos retornan por debajo de 231 nanogramos por decilitro, estamos ante una alta sospecha de hipogonadismo. Si los niveles se encuentran entre 231 a 345, es probable que estemos ante un cuadro de hipogonadismo, y si es mayor a 345, es poco probable que estemos ante un hipogonadismo. Entonces, si nosotros estamos ante un cuadro de alta sospecha o probable sospecha de hipogonadismo, ¿qué debemos hacer? Siempre debemos repetir de vuelta los niveles de testosterona. ¿Cuándo repetimos? A los 15 a 30 días volvemos a repetir. Y a esto tenemos que añadirle, aparte de la testosterona total, la testosterona libre, también medir la LH y también la prolactina. Entonces, si nos retornan los niveles nuevamente de testosterona total, la libre y la LH aumentada, como dijimos, estamos ante un cuadro de hipogonadismo primario. Este tipo de hipogonadismo es muy poco probable que revierta, y si no existe contraindicación, debemos pensar en un tratamiento sustitutivo. De lo contrario, también si los niveles de testosterona, tanto total libre, se encuentran por debajo, pero LH baja o inapropiadamente normal, estamos ante un cuadro de un hipogonadismo hipogonadotropo secundario. Entonces, si nuestro nivel de prolactina, que también solicitamos, viene elevada y hay signos y síntomas de la región celular, nosotros debemos estudiar la causa, por un lado, y pedir una resonancia magnética de hipófisis y completar con los demás ejes hormonales. Este tipo de hipogonadismo es muy poco probable que revierta, y también, si no existe contraindicación, tenemos que pasar a considerar el tratamiento sustitutivo. Por otro lado, si los niveles de prolactina están normal y no hay signos y síntomas de la región celular, entonces estamos ante un hipogonadismo funcional, que es lo que estamos abarcando en este momento, y este tipo de hipogonadismo sí debemos saber que es altamente reversible. Tenemos que identificar la causa, hacer las modificaciones de estilo de vida correspondientes para nuevamente poder recuperar ese eje hipotálamo pituitario que está descompensado en este momento. Pero también se podría llegar a considerar el tratamiento en caso que no exista contraindicaciones para ello. En cuanto a la fisiopatología del hipogonadismo, por supuesto, tenemos al tejido adiposo visceral orquestando este círculo vicioso. Debemos recordar que el tejido adiposo visceral es una fuente de citoquinas inflamatorias. Esto también va a llevar a aumentar los niveles de leptina. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a ellos. Y por otro lado, recordar un poquitito que las células de Leydig, que son las que forman la testosterona, también tienen receptores para leptina. Entonces, ¿qué va a producir esto? Como se une mucho a la leptina, va a empezar a disminuir los niveles de la hormona luteinizante, y por ende vamos a tener disminución de los niveles de testosterona en sangre. Entonces, el exceso de tejido adiposo visceral, el aumento de las citoquinas inflamatorias, la deficiencia de testosterona también va a favorecer una insulinoresistencia, y que va a favorecer finalmente a obesidad, hipertensión, disminución del HDL, y por otro lado una disfunción endotelial, aumentando los niveles de oxidación del LDL. En este gráfico, más de lo mismo, como dijimos, el exceso de tejido adiposo visceral por los diferentes mecanismos, aumentando los niveles de leptina, citoquina inflamatoria, insulinoresistencia, finalmente va a producir una alteración del eje hipotálamo pituitario testicular, disminuyendo los niveles de testosterona, finalmente produciendo síntomas compatibles con él, como depresión, osteoporosis, anemia, que esto puede favorecer a un síndrome metabólico, insulinoresistencia, dislipidemia, hipertensión, obesidad, finalmente que puede desencadenar diabetes, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular. Debemos recordar que la testosterona ejerce efectos fundamentales sobre diversos elementos de la composición corporal y el metabolismo. La deficiencia se asocia, por supuesto, a una mayor prevalencia de los componentes del síndrome metabólico, es decir, acumulación de tejido adiposo visceral, resistencia a la insulina, y el estado metabólico adverso y los factores hormonales secretados por el tejido visceral contribuyen finalmente a la generación del hipogonadismo. La obesidad central y la resistencia a la insulina son factores causantes importantes, y la cantidad de tejido adiposo visceral está inversamente asociado con los niveles de la testosterona en sangre. Es decir, mayor tejido adiposo, menor nivel de testosterona. Y los niveles bajos de testosterona están asociados con la resistencia a la insulina y los altos niveles a insulinosensibilidad.
Y les quiero mostrar un poquito algunos estudios que hay con respecto a esto. Y en este estudio, que se había hecho en Países Bajos, que fue un estudio transversal que incluyó 400 pacientes con una edad de entre 40 y 80 años, que lo que quiso ver es la asociación de los niveles de testosterona, ¿verdad?, y la prevalencia de los síndromes metabólicos. Y lo que se pudo observar es, como pueden observar acá, que cuanto mayor era el número de los componentes del síndrome metabólico, teníamos menor nivel de testosterona y también menor nivel de la SHBG, que son la globulina transportadora de esteroides sexuales. Entonces, este estudio demostró que a mayor nivel de testosterona, tanto total, hay un mayor nivel también de SHBG, testosterona biodisponible, y hay mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, el análisis de regresión mostró que cada aumento de una desviación estándar del nivel de testosterona se asoció con una reducción del 57% del riesgo de recibir un diagnóstico de síndrome metabólico. Este otro estudio, que fue realizado en España en 266 hombres jóvenes menores de 50 años, no diabéticos, también un estudio transversal, que los pacientes fueron remitidos a atención primaria, cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia del hipogonadismo y los factores de riesgo asociados en la población. ¿Qué es lo que encontró? Fíjense un poquito, que cuanto mayor era el índice de masa corporal, es decir, un índice de masa de mayor de 50, había una prevalencia de 80% de hipogonadismo en esta población. Cuando la obesidad, el índice de masa, era mayor o igual a 40, había una prevalencia de 30% y con obesidad grado 1 y 2 del 10 al 20%. Entonces, se observó un riesgo 1.1 veces mayor de hipoandrogenemia por cada aumento de un punto del índice de masa corporal. Este estudio también evaluó la disfunción eréctil en estos pacientes y que encontraron que no estaba relacionado con los niveles de testosterona, sino que más bien con la obesidad. En este otro estudio de terapia con testosterona en pacientes con diabetes y prediabetes, fue un estudio, una revisión sistemática que se prefirieron los metaanálisis, se consideraron datos clínicos derivados de una serie consecutiva de más de 4.000 pacientes que consultaron en la Universidad de Florencia. ¿Qué fue lo que encontraron finalmente? Que estos pacientes con prediabetes tenían menor nivel de testosterona comparado con los controles, teniendo en cuenta los diferentes estudios. Y también, en cuanto a la probabilidad de hipogonadismo en prediabetes, se puede observar un poquito cómo los pacientes con prediabetes tenían casi 2 veces más probabilidad de tener un diagnóstico de hipogonadismo en relación a los pacientes que tenían una glucosa normal en ayunas. En cuanto a los otros parámetros metabólicos que evaluó estos estudios, se pudo encontrar que en aquellos pacientes con terapia de reemplazo con testosterona fue capaz de mejorar la composición corporal, la resistencia a la insulina, prediabetes, como en la diabetes tipo 2, mientras que su papel en el peso corporal, en el perfil lipídico y la función sexual fue menos evidente en esta revisión. En este otro estudio de la terapia de testosterona en pacientes con hipogonadismo, como con el objetivo de prevenir la progresión de prediabetes a diabetes tipo 2, que fue un estudio que se realizó por 8 años de seguimiento, que incluyó 316 hombres con prediabetes, de los cuales 229 pacientes recibieron un decanoato de testosterona, 1000 miligramos cada 12 semanas, y 89 pacientes sirvieron de control. ¿Qué encontraron? Fíjense un poquito, acá las líneas azules, negras son los pacientes que recibieron testosterona y los rojos fueron los pacientes control. Encontraron que los pacientes que recibieron terapia con testosterona tuvieron un descenso tanto de la glucosa, así también como de la hemoglobina glicada. Es decir, disminuyó un 0,3% de la glicada en los pacientes con terapia de reemplazo, mientras que en los controles aumentó el nivel de hemoglobina glicosilada. También en este gráfico se puede observar que en los pacientes, que en verde son los pacientes que recibieron terapia de reemplazo, todos prediabéticos, se puede observar que el 90% de ellos tuvieron a lo largo de los 8 años una remisión de la prediabetes y aquellos pacientes controles, el 40% progresaron a diabetes tipo 2. En cuanto al peso, se puede observar también cómo aquellos pacientes con testosterona tuvieron una disminución a los 8 años de 8.8% y el grupo control tuvo un aumento del 9.1%. En cuanto a los otros parámetros metabólicos, también se pudo observar en el grupo con testosterona que hubo una disminución de la relación triglicérido-HDL, la lipoproteína,
la lipoproteína A, del colesterol no HDL, y todos los grupos controles tuvieron un aumento de estos marcadores. Y en este otro estudio, donde se evaluó la eficacia de la terapia de testosterona para prevenir la progresión de prediabetes a diabetes en hombres con hipogonadismo que tenían prediabetes y para inducir la remisión glucémica en pacientes con diabetes. Fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, que incluyó más de 5.200 pacientes, de los cuales 2.601 recibieron terapia de reemplazo con testosterona y 2.603 recibieron placebo. Fueron placebo, de los cuales 1.175 fueron pacientes con prediabetes y 3.880 diabetes. Este grupo de pacientes también incluía pacientes ya con riesgo cardiovascular. Es más, hay otro estudio del mismo grupo que evaluó la seguridad de testosterona en este grupo de pacientes, pero esto se centró directamente en la remisión. Este trabajo incluyó 316 centros de Estados Unidos entre mayo de 2018 y febrero de 2022, y en la intervención los pacientes fueron asignados al azar 1-1 para recibir gel de testosterona al 1.6% o gel placebo hasta la finalización del estudio. ¿Qué encontró? En cuanto a la progresión de prediabetes a diabetes, no hubo un mayor riesgo de progresión entre los grupos con testosterona y placebo, o sea, fue muy poco significativo. Y también así, en cuanto a la remisión glucémica, se puede observar en los hombres que no hubo una mayor remisión glucémica a lo largo de los 48 meses entre el grupo testosterona y placebo. Entonces, la incidencia de la progresión de prediabetes a diabetes no difirió significativamente entre los hombres tratados con testosterona y placebo, y la terapia de reemplazo de testosterona no mejoró el control glucémico en hombres con hipogonadismo y prediabetes o diabetes, y estos hallazgos sugieren que la terapia por sí sola no debería usarse como una intervención terapéutica para prevenir o tratar la diabetes en hombres con hipogonadismo. Bueno, este ya es el último estudio que tuvo 11 años de seguimiento, que buscó determinar los efectos a largo plazo en parámetros antropométricos y metabólicos, que incluyó más de 800 pacientes con una media de 60 años, de los cuales casi el 60% eran obesos, 35% con sobrepeso y 8% normopeso, de los cuales también 428 pacientes recibieron un decanoato de testosterona y 395 fueron controles, y los parámetros antropométricos se midieron al menos 2 veces al año. ¿Qué encontró este estudio? A los 11 años, se puede observar acá las líneas verdes son los pacientes con testosterona, y la línea gris, digámosle, fueron el placebo. Todos los pacientes, ya sea con normopeso, con sobrepeso o con obesidad, todos demostraron una disminución del peso a lo largo de los 11 años de seguimiento, y todos los pacientes con control tuvieron un aumento del peso. Acá se puede observar entonces, por supuesto, que los pacientes con obesidad fueron los que mayor ganancia de peso tuvieron. Y en cuanto a los otros parámetros, tanto del índice de masa corporal y la cintura abdominal, todos, ya sea normo, sobrepeso o obeso, todos tuvieron también un descenso por ende y un aumento en el grupo control. Entonces podemos decir que la terapia con testosterona a largo plazo en hombres con hipogonadismo produjo mejoras en el peso corporal, la circunferencia de la cintura y el índice de masa corporal, independientemente del peso inicial. Disminuyó la glucosa en sangre en ayunas y la hemoglobina glicada y mejoró los perfiles lipídicos. Se produjeron disminuciones graduales en la presión arterial, se registraron reducciones marcadas en la mortalidad y los eventos cardiovasculares importantes en los hombres que recibieron testosterona. Hubo un 19.5% de muertes en el grupo no tratados y 5.4% de los grupos de testosterona. Y para concluir, podemos decir que el hipogonadismo podría contribuir al desarrollo o empeoramiento de las condiciones metabólicas, principalmente a través del aumento de la adiposidad visceral y la resistencia a la insulina, y las intervenciones dirigidas a reducir el peso corporal y la insulinoresistencia dan como resultado en última instancia una mejoría de los niveles de testosterona y la función del eje hipotálamo-hipófisis testicular. Se necesitan de más estudios observacionales con hombres con hipogonadismo y ensayos clínicos más amplios con terapia de reemplazo con testo para aclarar definitivamente el papel patogénico independiente de la deficiencia de testosterona en los trastornos metabólicos del contexto del hipogonadismo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco. Seguidamente, la doctora Fabiola Romero nos va a hablar sobre impacto de la huella metabólica en la obesidad y diabetes. La doctora Fabiola Romero es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y metabolismo, especialista en endocrinología ginecológica y es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo actualmente. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de huella metabólica y obesidad y diabetes. Yo estoy haciendo mi doctorado de investigación en la Universidad de Barcelona y el año pasado cuando mi tutor me propuso como tema de investigación hablar de huella metabólica o metabolómica y acromegalia, yo no tenía ni idea de lo que era la metabolómica, por supuesto, y realmente me puse a estudiar y a investigar muchísimo. Y realmente es súper apasionante todo esto de lo que es la medicina de precisión. Y bueno, ahora tengo un poquitito más de idea, no tanto, pero vamos a compartir lo que podamos, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra agenda. A pesar de los avances en el tratamiento de la obesidad, sigue cada vez en aumento y cada vez las medidas tradicionales no funcionan. Y eso indica que hay necesidad de enfoques innovadores para darnos una respuesta a esto. La huella metabólica puede ser relevante en el estudio de la obesidad y la diabetes. ¿Pero qué es la metabolómica? La metabolómica es una de las ciencias ómicas más nuevas que evalúan pequeñas moléculas con un peso molecular inferior a 1500 Dalton dentro de varios biofluidos, que pueden ser sangre, suero, plasma o tejido, para establecer potencialmente si se puede correlacionar un estado patológico o fisiológico. Las ciencias ómicas son las ciencias que estudian los elementos en un conjunto. Entonces la metabolómica estudia el conjunto de metabolitos que es el metaboloma. Y los principales metabolitos medidos son carbohidratos, lípidos, aminoácidos, ácidos orgánicos, y por supuesto que hay que utilizar técnicas analíticas de avanzada para poder lograr esto. Principalmente la cromatografía gaseosa y líquida, la espectrometría de masa se está utilizando muchísimo y más que nada aquella que es por resonancia magnética por su sensibilidad y especificidad. Y hay dos tipos de análisis metabolómicos, la dirigida y la no dirigida. La no dirigida es como un análisis en escopeta. Es una descripción rápida global de un número grandioso de metabolitos que después se lleva a una interpretación a ver si se correlaciona con el estado patológico o fisiológico. Y la metabolómica dirigida ya es un grupo de metabolitos preseleccionados y es de una pequeña cantidad de metabolitos bien conocidos que son específicos de una vía metabólica en particular. Y por supuesto que esto lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, semanas de trabajo, desde la recolección de la muestra, la evaluación por estas técnicas que estuvimos hablando, luego de la información, luego de la correlación, y hoy se está utilizando muchísimo también lo que es la inteligencia artificial, tanto para la metabolómica no dirigida como la dirigida. ¿Y cuál es su papel, su aplicación en las enfermedades metabólicas? Sí, la verdad que se desconfiguró. Bueno, ¿por qué la metabolómica en las enfermedades metabólicas? Porque es interesante. Cuando surgió el tema de la genómica, parecía que ya con esto ya se iba a dar respuesta y ya se iba a poder personalizar la medicina y dar respuesta a un montón de enfermedades metabólicas. Pero sin embargo, muchas de estas enfermedades metabólicas son poligénicas, entonces se puede dar respuesta solamente a una pequeña parte de ellas. Entonces surge la metabolómica como una herramienta importante. ¿Por qué? Porque integra la genómica con el medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los metabolitos son los productos derivados de los genes, de la genómica, proteómica, transcriptómica, y también está influenciado por el medio ambiente. Por todo esto que estuvo hablando Victoria, de los disruptores, de la actividad física, las drogas, de la alimentación, del alcohol.
Entonces, la interacción tanto de la parte endógena como exógena da como producto final los metabolitos. El metaboloma, entonces, es como un fenotipo súper completo y detalla súper bien lo que es el perfil molecular completo celular. Es un enfoque poderoso porque, a diferencia de las otras ómicas, reflejan directamente el estado de las células por esta interacción de lo que estábamos hablando, y es el que mejor representa el fenotipo celular. Ahora bien, su papel en la diabetes y en la obesidad, ¿cuál sería? Y la metabolómica demostró su utilidad en identificar nuevos biomarcadores de enfermedades cardiometabólicas, en predecir eventos patológicos futuros y en evaluar la respuesta a las intervenciones. Y quisiera presentar nada más que 3 artículos porque esto es interminable y es realmente apasionante toda la información que hay hoy día. Pero quisiera presentar 3 artículos que me parecieron los más interesantes para ejemplificar cada una de estas utilidades. Para identificar nuevos biomarcadores de enfermedades cardiometabólicas. Este es un estudio súper interesante que se publicó recientemente, hace unos años, donde realizaron metabolómica no dirigida más secuenciación del genoma para identificar firmas metabólicas de la obesidad. Es un estudio súper completo y bastante amplio, y realmente surgió para responder una pregunta que muchas veces nosotros mismos nos hacemos en la práctica clínica. El IMC realmente define la obesidad como enfermedad, como lo que es. En este estudio participaron 1.969 personas del registro Twins UK. Se hicieron muestras de suero en 3 visitas con un intervalo de 13 años, un seguimiento de 13 años. Al inicio, la edad media de los participantes fue de 51 años, en la segunda visita 59 y en la tercera visita 65. Y al inicio del estudio, 36% de las mujeres y 53% de los hombres tenían sobrepeso, y 16% de las mujeres y 10% de los hombres eran obesos. Y luego esto se validó en una cohorte de 427 adultos no seleccionados. ¿Y qué es lo que se vio? De 1.900 metabolitos analizados, 49 metabolitos fueron asociados significativamente con el MC. Y esta es la distribución de los metabolitos, principalmente lípidos. Entonces, cuando ellos aplicaron esta firma metabólica en la cohorte de validación, pudieron ver principalmente 4 fenotipos. Como era de esperar, el fenotipo normopeso con un metaboloma sano, el fenotipo obeso con un metaboloma obeso, pero también hubieron 2 fenotipos discrepantes, el normopeso con metaboloma obeso y el obeso con metaboloma sano. Después, cuando se pusieron a analizar los parámetros asociados a los fenotipos de cada metaboloma, los parámetros cardiovasculares, se vio que aquellos que tenían obesidad con metaboloma obeso o normopeso con metaboloma obeso, que son el rojito y el lilita, tenían mayor frecuencia de estos factores de riesgo cardiovascular. Y lo que es más apasionante todavía, que es lo que nosotros vemos en la práctica muchas veces, esta discrepancia en cuanto a lo que es la composición corporal. Fíjense, hicieron este estudio con DEXA de composición corporal, y aquellos pacientes que tenían un IMC de normopeso, pero tenían un metaboloma que correspondía a obesidad o a sobrepeso, un metaboloma no sano, y aquellos pacientes obesos que presentaban un metaboloma de obesidad tenían prácticamente la misma composición corporal en cuanto a la distribución de grasa y el porcentaje de grasa, distribución de grasa visceral. Y esto fue un seguimiento largo, entonces lo que vieron una frecuencia de eventos cardiovasculares en el seguimiento, y siempre aquellos que tenían metaboloma obeso tenían mayor frecuencia de eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo. Tanto es así que aquellos pacientes con metaboloma saludable
ya sea con un IMC normal, sobrepeso o obesidad, presentaron 2.6 eventos por cada 100 individuos. Y los participantes con un metaboloma obeso y un IMC normal o sobrepeso, 3.4 eventos, y aquellos que tenían un metaboloma obeso y obesidad por IMC, 4.4 por 100 individuos. O sea, nosotros lo que podemos ver que realmente marca la diferencia el metaboloma obeso. Y bueno, y este es el análisis genético, que esto sí que ya es muy denso, y es todo el polimorfismo de cada gen para cada parámetro. Pero en síntesis, no hubo una asociación significativa entre el score de riesgo poligénico y el metaboloma obeso, y esto parece ser que realmente el score de riesgo genético parece presagiar más bien una relación de IMC que captura un fenotipo antropomórfico, es decir, individuos grandes. Y realmente no hay una asociación clara y fuerte entre la genética y la enfermedad, la obesidad como enfermedad. Entonces, mirándolo así, vemos que personas con un peso normal y un metaboloma de obesidad, a pesar de tener un riesgo genético bajo, tenían mayores eventos cardiovasculares. Y aquellas personas con obesidad y un metaboloma sano tenían menos eventos cardiovasculares. ¿Qué significa esto? Significa que uno, por más de que tenga un riesgo genético de obesidad, si uno trabaja los factores, una buena alimentación, hábitos saludables, puede modificar su metaboloma y con esto modificar el riesgo cardiovascular. Y también al revés, aquellos pacientes que por genética tienen un normopeso y sin embargo tienen los factores ambientales de malos hábitos de salud, entonces pueden tener este metaboloma obeso que aumenta el riesgo cardiovascular. El metaboloma entonces captura fenotipos clínicamente revelantes de la obesidad independientemente del nivel de IMC y es un mejor predictor de salud que el riesgo genético. Otra utilidad de la metabolómica es predecir futuros eventos patológicos. Este estudio que se hizo con la cohorte de Framingham y se replicó en la cohorte de Malmo con 12 años de seguimiento, se utilizó metabolómica dirigida a aminoácidos para predecir el riesgo de diabetes. Y se evaluó 2.500 personas sin diabetes fueron elegibles. Y luego se compararon los casos, aquellos que desarrollaron diabetes durante el seguimiento de 12 años versus controles emparejados. Y surgió para responder esta pregunta, ¿podemos identificar de manera temprana a las personas que desarrollan diabetes? ¿Por qué? Porque no todas las personas que tienen obesidad o factores de riesgo cardiovascular van a desarrollarse o sí. Entonces nosotros podemos identificar esas personas de mayor riesgo y actuar más tempranamente con ellas. Bueno, y este es el grupo de estudios, son los 189 pacientes que desarrollaron diabetes. Estos son a la línea de base que no tenían diabetes 12 años antes, comparado con el grupo control macheado y una cohorte randomizada, cualquiera de 400 pacientes con menos factores de riesgo, por decir así. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron que 3 aminoácidos de cadena ramificada, isoleucina, leucina y valina, y 2 aromáticos, tirosina y fenilalanina, se asociaron con un riesgo de diabetes un mayor riesgo de diabetes durante un seguimiento de 12 años. Y esto siguió siendo significativo independientemente de la edad, sexo, índice de masa corporal y glucosa en ayunas. Y si se tomaba estos 3 aminoácidos, esta firma metabólica de 3 aminoácidos, isoleucina, tirosina y fenilalanina, se lograba predecir en 60 a 100% la diabetes 12 años antes de que apareciera. Realmente súper interesante este estudio. Y luego muchísimos otros vieron el papel que estos ácidos grasos de cadena ramificada jugaban en la progresión de la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y realmente en muchísimas
áreas de la fisiopatología están implicados para el desarrollo de la diabetes. Y finalmente, sirve para evaluar la respuesta al tratamiento. Este es un estudio que comparó el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular subclínica realmente, tratados con liraglutide versus limepirida. Y se evaluó 18 semanas después del tratamiento, se evaluó los cambios en los lípidos moleculares y los metabolomas. Y esto trata de responder esta pregunta: ¿qué efectos cardiovasculares, más allá de la glucosa y el peso, tienen los análogos de GLP-1? ¿Qué efecto íntimo por el cual mejora el riesgo cardiovascular? Bueno, y esta es la población bastante similar, salvo que el grupo de lira tenía mayor hemoglobina glicosilada y mayores niveles de triglicéridos. Y este es el análisis que se hace metabolómico de realmente hubo un cambio en ambos, pero muchísimo mayor en el nivel del metaboloma, los lípidos, sobre todo en los esfingolípidos incluidos en la ceramida, que hoy día se estudia muchísimo el papel de estas ceramidas en las enfermedades cardiovasculares y en la estatosis hepática no alcohólica. Tiene muchísimas otras aplicaciones, está todito desconfigurado, tiene muchísimas otras aplicaciones, se puede aplicar diabetes gestacional, en eventos cardiovasculares, es decir, un sinfín de aplicaciones. Y realmente, como les decía, es apasionante el empleo de estas ómicas, cómo se pueden integrar para el estudio de la obesidad y de la diabetes ya desde antes de que aparezca hasta que aparezca la enfermedad como obesidad y todas las enfermedades que la acompañan. Y ha aumentado muchísimo el conocimiento y es lo que se está viniendo ahora. Es la era de la medicina personalizada. Y el principal objetivo, el objetivo final de estas ómicas es poder aplicar a la práctica clínica y lograr estrategias de salud eficaces para estratificar a estos pacientes y hacer realmente prevención de precisión. Entonces, para concluir, la metabolómica es una herramienta poderosa en el descubrimiento de biomarcadores y en el estudio de los mecanismos de salud y enfermedades. La fortaleza de la metabolómica es la capacidad de proporcionar una instantánea completa del estado bioquímico, biológico determinado, es decir, de integrar tanto las ómicas endógenas con el medio ambiente y dar una visión mucho más completa. Y cuando se combinan con estudios de genómica, transcriptómica y proteómica, la metabolómica proporciona una visión integral de los procesos biológicos. Y se espera, y es una promesa, esperamos que en el futuro puedan dar estas herramientas clínicas para la terapia de precisión en las enfermedades cardiometabólicas. Muchas gracias. Bueno, no solo desconfiguró, sino que cambió la letra en mi caso, ¿verdad? A la Sociedad Paraguaya de Diabetología, a los organizadores del Congreso, gracias por la invitación. No tengo conflicto de intereses para esto. Esta es la invitación inicial que me hicieron. Resistencia a la insulina en feocromocitoma y aldosteronismo. Ese era el título de mi conversación, ¿verdad? Y les pedí por favor que cambien esto porque si no nadie iba a venir a escuchar la conferencia, ¿verdad? Porque por el título. Y decidí cambiarle por el título que vieron al principio, pero me metí en un problema más grande porque eso es más extenso todavía que esto, ¿verdad? Entonces, pero como la ignorancia no nos mata, pero nos hace la vida más difícil, y siempre estoy haciendo cosas que no sé hacer para poder aprenderlas. Entonces tomé el desafío de presentarle esta ponencia. Tiene más o menos 5 partes la conferencia. Al final de cada parte tiene el slide ¿cómo es que se llama? El slide de despedida. Entonces me avisan cuando entonces ya no entro en la siguiente parte. Bueno,
Esta es la clasificación de diabetes que todos conocemos. Desde luego el 95% está dominado por la diabetes tipo 2 y tipo 1. Pero ahí estamos, vamos mal. Eso que trataba de enfocar el tipo 3, en donde están las otras endocrinopatías como causas asociadas a la diabetes mellitus tipo 2, que básicamente ese tipo es una bolsa de gato, esa parte de la clasificación, ¿verdad? Y ahí se incluyen los desórdenes de origen pancreático, las causadas por drogas, las innumerables causas genéticas asociadas a la diabetes y las otras endocrinopatías de las cuales vamos a tratar de fijarnos en algunas en las que podamos en este tiempo. Esta en realidad no es tan interesante, pero es frecuente, entonces decidí ponerla primero porque es más corta la exposición sobre el punto. Esta es una foto de una paciente antigua nuestra del hospital cuando estábamos todavía en Varadero, que tenía esa centellografía, una típica enfermedad de Graves con la oftalmopatía, el bocio y el misema pretibial. Yo no voy a hablar sobre las endocrinopatías, voy a hablar de su relación con el metabolismo alterado de la glucosa, que es el objetivo de esta charla, ¿verdad? El exceso de hormonas tiroideas aumenta la lipólisis, aumenta los transportadores de GLUT4, lo cual hace que la captación de glucosa por el músculo sea mejor. En el hígado produce un aumento de neoglucogénesis y de glicogenólisis, un efecto de tipo resistencia a la insulina. Y a nivel intestinal produce un aumento del peristaltismo con aumento de la absorción de glucosa, que contribuye a la hiperglucemia. Y en el caso en particular del páncreas, produce una apoptosis de las células pancreáticas y una secreción de formas inactivas de prohormona insulínica y un aumento de la secreción de glucagón. En resumen, eso es lo que produce cierto nivel de hiperglucemia en los pacientes con hipertiroidismo. Si ustedes ven, esta es una curva de pacientes que fueron evaluados en cuanto a una curva de tolerancia en el estado de tirotoxicosis sin tratamiento, y 8,8 meses después de iniciado el tratamiento ven cómo baja esa curva, pero 11,6 años después el paciente comienza a recuperar cierto nivel de aspecto patológico en su curva. En el caso de los pacientes con hipertiroidismo que son sometidos a tratamiento, ustedes ven como lo que es más frecuente es que tengan intolerancia a la glucosa, o sea, postprandial. Es más frecuente que esas líneas azules son. Es más frecuente que la intolerancia en ayunas, ¿verdad? Y el 5,5% aproximadamente tiene diabetes en el momento del diagnóstico. Cuando se hace el tratamiento, todas estas cifras bajan. Pero si ustedes se dan cuenta, no bajan a cero, no es que se resuelve, sino que muchos pacientes después del tratamiento para el hipertiroidismo persisten con la intolerancia a la glucosa y persisten también con la diabetes. O sea, son pacientes que en realidad si se descubre la hiperglucemia durante el episodio de hipertiroidismo, no hay que asumir que es por el hipertiroidismo, se cura y nos quedamos tranquilos. Son pacientes que necesitan un seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Acá es donde ven cómo los índices de resistencia a la insulina bajan y o sea, no hay muchas diferencias en realidad. Lo que sí mejora con el tratamiento para el hipertiroidismo son los índices de secreción de insulina, lo cual marca que en realidad uno de los problemas más serios que hay en estos pacientes es la secreción de insulina y no tanto la resistencia a la insulina. El riesgo de diabetes en pacientes con enfermedad de Graves de larga data. Ustedes ven cómo, si lo comparamos con un control, la frecuencia acumulada de diabetes en los pacientes con enfermedad de Graves base o tratado a largo plazo es mayor. Y si se les trata con antidiabéticos orales, también es mayor, pero sobre todo si son sometidos a yodo 131, que parece representar un factor de riesgo para que desarrolle diabetes en el futuro. Y esto no tiene nada que ver con el hipertiroidismo, pero sí me pareció interesante mostrar
que existe una correlación entre la tiroidectomía total y la posibilidad del desarrollo de diabetes en el futuro en los pacientes que son tiroidectomizados. Y como nosotros tenemos un volumen importante de pacientes con enfermedad de Graves, que ya sea porque tienen tumores sospechosos, adicionalmente o lisa y llanamente se les prescribe una cirugía para su problema, entonces esta es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Ustedes ven ahí, ese tema de cuánto de diabetes hace depende del dosaje de levotiroxina que se les da después de la cirugía. Y es una curva en U. Los que reciben menos cantidad del promedio y los que reciben más cantidad del promedio de lo que hay que darles, tienen más riesgo de desarrollo de diabetes. Todos los pacientes con hipertiroidismo deben ser evaluados en su metabolismo de carbohidratos y tener un seguimiento regular, incluso varios años después, porque existe un riesgo real de que desarrollen más diabetes que la población general. Bueno, ahí empezó el primer slide de despedida, por si me alargaba demasiado con esta parte de la charla. Me avisan nomás cuando esté en tiempo. ¿Quién es el coordinador? Bueno, tengo todavía tiempo. Acromegalia y diglucemia. Quédate, Fabiola, porque acá voy a presentar tus slides. Bueno. Anda nomás, así que allá está el café. Bueno, este puse en segundo lugar. Realmente el que más me apasiona es el que les voy a mostrar después. Pero este también es muy interesante porque la relación entre la glucemia y las hormonas de la acromegalia es muy interesante de analizar individualmente. Estos son algunos pacientes que vimos. Este es el de la izquierda, un paciente que vimos cuando todavía estábamos en el hospital viejo, y esta es una paciente que tenemos en común con Fabiola, dicho sea de paso, ¿verdad? La acromegalia no es un problema frecuente. Hay 4 casos nuevos por cada millón de habitantes más o menos, y eso hace una prevalencia de 40 personas con acromegalia por cada millón de personas que hay en una población. Eso es más o menos universal. Ya sabemos que es por el aumento de producción de hormonas de crecimiento, generalmente en tumores que generalmente son macroadenomas hipofisarios y en menor frecuencia en lugares ectópicos de esa zona. Lo interesante de todo es que hay que recordar que la acromegalia es un problema que se diagnostica de manera muy deficiente. O sea, tarda entre 4 a 10 años más o menos en hacerse el diagnóstico del comienzo de las molestias. Y la morbimortalidad está relacionada con enfermedad cardiovascular, con enfermedades respiratorias y con problemas neoplásicos. Como ya se dijo anteriormente. Y acá comienza a tirar algunas perlas sobre lo que voy a hablar después. No tiene relación con el nivel de hormona de crecimiento ni con la IGF-1. Esa mortalidad tiene relación con otras cosas. Les voy a explicar por qué. Esta es algo que quisimos así tipo el Williams, ¿verdad? El Williams tiene una imagen así de alguien que fue evolucionando, con la diferencia que ellos le tomaron las fotos en vivo, ¿verdad? Nosotros tomamos las cédulas de esta paciente y ustedes ven como igual el resultado, ¿verdad? Ese son unos 10 años antes, lo que está acá en el fondo, y después ven cómo va cambiando la fisonomía del rostro. Para ser más fuertes nomás en el comentario tenía este adenoma, y en la parte de abajo acá dice la diabetes puede ser signo de presentación solo en 5% de los casos. Este paciente estaba dentro de ese 5%, era mi paciente, y en algún momento determinado por la fisonomía del rostro y por el aspecto de las manos le pedí una resonancia magnética y terminó siendo pero él era un paciente que yo le trataba como diabético, ¿verdad? Y tardé casi un año y medio más o menos en tomar la decisión de plantearle los estudios, ¿verdad? En conclusión, la diabetes, según algunos estudios, esta es la cohorte española, ¿verdad? Es de los pacientes con acromegalia. 37.6 de los pacientes de ellos tenía diabetes, generalmente pacientes más añosos, con un índice de masa corporal mayor y con más años de diagnóstico de acromegalia. Y acá vuelvo otra vez lo mismo, no había relación entre el nivel de GH y GF1. ¿verdad? Pero sí había una relación inversa con los niveles de prolactina. Es decir, ustedes saben que la acromegalia puede ir en una cosecreción con la prolactina, y eso, los pacientes que tienen prolactina alta tienen menos posibilidades del desarrollo de diabetes. También los pacientes que tienen historia familiar e hipertensión arterial
Y esto es simplemente para mostrarles otra vez lo mismo. No había una relación entre la aparición de diabetes o no diabetes, entre el tamaño del micro o si tenían micro o macroadenoma. Y eso va un poco en coherencia con el hecho de que no tiene tampoco tanto valor el nivel total de hormona de crecimiento ni de IGF-1. Eso es lo que le quería mostrar con lo verde. Bueno, la hormona de crecimiento produce inflamación en el hígado, en la grasa y en el músculo, produce lipólisis y una redistribución grasa, disminución de la grasa total, aumento de ácidos grasos libres. Y esto es una cosa que me gustaría cuando uno lee muchas cosas dispersas, de repente une ciertas cosas, ¿verdad? Hace poco estábamos revisando el tema de esteroides anabólicos y drogas que se utilizan en los gimnasios, ¿verdad? Y en realidad la hormona de crecimiento sintética se utiliza muchísimo en los gimnasios, ¿verdad? Y se utiliza porque se piensa que disminuye la grasa global, y en realidad disminuye la grasa global. El problema es que redistribuye la grasa, produce lipólisis, ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres se van y se meten en el músculo. Entonces genera una resistencia muscular a la acción de la insulina. Y parece muy lindo porque disminuye la grasa, pero en realidad tiene efectos metabólicos adversos, ¿verdad? Incluso siguiéndole la evolución a los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento nativa. Todo esto produce insulinoresistencia. Aparte de eso, aumenta la producción de glucagón, lo cual desencadena generalmente hiperglucemia, que es más bien de ayuno. La hormona de crecimiento aumenta la producción de insulina. Aumenta la IGF-1, que es un mediador hormonal más importante en los tejidos blancos, y a su vez la IGF-1 aumenta más todavía la producción de insulina. Y aumenta la expresión de los GLUT4, la IGF-1, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos en presencia de un fenómeno hormonal en donde existen dos hormonas que tienen efectos contrarios entre sí, en realidad. La IGF-1, si fuera por la IGF-1 nomás, tendría que ser algo que beneficie el metabolismo de hidratos de carbono. Y la hormona de crecimiento es una hormona que produce franca insulinoresistencia, ¿verdad? Ambas producen un aumento de producción de insulina, pero la hormona de crecimiento produce mucha resistencia en la insulina, por eso tiene hiperglucemia de ayuno, ¿verdad? Hay que recordar que la hiperglucemia de ayuno tiene que ver con la resistencia hepática a la insulina, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene. Ahora, esto es lo importante. Cuando hay acromegalia, lo que ocurre es que existe una relación IGF-1-GH alterada. Es decir, siempre hay menos IGF-1 de la que tendría que haber para la magnitud de hormona de crecimiento. No se corresponde, no es que aumenta la hormona de crecimiento y aumenta la IGF-1, sino que se queda la IGF-1 en un piso, mientras la otra. Por eso el efecto neto en los pacientes que tienen acromegalia es la diabetes. Esto es un poco para mostrarles, ¿verdad? Ahí tienen la grasa con todos los fenómenos inflamatorios que tiene adentro, la falta de expresión de los GLUT4. Esto es, eso produce un aumento de ácidos grasos libres que se mete dentro del músculo, como les dije anteriormente. Y a nivel del páncreas produce un aumento de secreción de insulina, y a nivel hepático produce aumento de la gluconeogénesis, resistencia a la insulina y aumento de la IGF-1. Y por si todo fuera poco, la hormona de crecimiento produce una disminución de los GLP-1 y los GIP a nivel intestinal, ¿verdad? Si uno le trata a los acromegálicos con lo que hay que tratarle, que es la cirugía, en realidad aumenta muchísimo los pacientes normoglucémicos, o sea, mejora esa estadística, disminuye la cantidad de gente que tiene insulinoresistencia, por lo tanto baja el nivel de glicemia de ayuno, y también disminuye la cantidad de personas con diabetes porque produce remisión incluso de la diabetes. Pero lo que es llamativo, y eso tiene que ver con el mecanismo de todo lo que les estoy hablando, es que en realidad la intolerancia a la glucosa no sufre un gran cambio. Porque el problema, vuelvo a reiterar, no es la secreción de insulina.
Y acá quiero agradecerle a Fabiola que me prestó los slides del trabajo de ellos que hicieron sobre la posibilidad que ellos tienen de ver muchos pacientes con acromegalia, que eran pacientes que en su mayoría fueron tratados con cirugía más octotride, una minoría solo con octotride, ¿verdad? Y lo interesante de esta cuestión es que en el grupo de trabajo de ellos hubo una importante disminución de gente de problemas de intolerancia a la glucosa y 2 pacientes de ellos con la cirugía remitieron. Esta paciente, a propósito de algo que estuvimos conversando en los pasillos en su momento, de la importancia que tiene el control de las comorbilidades. Esta es una paciente que recibía teotride, pero por esa fluctuación administrativa a veces recibía, a veces no recibía en tiempo, era el octotride. Y cuando no recibía tenía así algunos piquitos, pero en realidad ella nunca llegó a tener un nivel de IGF-1, digamos, ni siquiera cercano al normal, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan en las láminas abajo, ven 6,8, 7,7 hemoglobina glicada, 7,2, 7,1, incluso en las últimas veces que le vimos estaban 7 y 6,7. Su colesterol y triglicéridos se controlaron adecuadamente. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el seguimiento de ella desde el 2016 al 2022, que son 6 años, y ahora son 2024. La última vez que le he visto habrá sido hace 6 o 8 meses aproximadamente. Y ella mantiene una buena calidad de vida, está absolutamente funcional, mayormente no tiene problemas, pese a que bioquímicamente está lejísimos del control de su problema inicial, ¿verdad? El tratamiento es la cirugía transfenoidal, la medicación son el octotride de larga acción y sus drogas similares, el lanreotio, el pasireotio, los inhibidores de la dopamina y el pegvisomant, que es un inhibidor de la hormona de crecimiento. Estas producen hiperglucemia, o sea, eso hay que saber, ¿verdad? Y también tiene que ver con la fisiopatología, porque bloquean el IGF-1, que es la hormona que regula a favor del control glicémico. Y estas dos, incluso el pegvisomant mejora. ¿Por qué? Porque mejora, en realidad va contra el que produce el problema, ¿verdad? Que es la hormona de crecimiento. El manejo general entonces es metformina y pioglitazona, porque esta es una enfermedad, es una diabetes cuya base es la insulinoresistencia. Los SLGT2 quizás serían interesantes para prevenir la enfermedad cardiovascular, de los cuales tienen más riesgo de desarrollar. Ahí se ve el segundo slide. Y tengo 2 minutos. Me meto en el que más me gusta y después me paso 2 minutos. Diabetes mellitus secundaria, aldosteronismo primario. Desde el punto de vista clínico, para los clínicos en general, ¿verdad? Este tema es fundamental, ¿verdad? Porque esto es para recordar nomás, si tienen un bajón de presión arterial, le baja el sodio, la volemia, el tono simpático, eso libera renina en los glomérulos, que cambian angiotensina por angiotensina 1, estas a su vez en el pulmón por el efecto de la enzima convertidora cambia angiotensina 2 y ella es la que reabsorbe agua por estímulo de la ADH y mete sodio y saca potasio a nivel la aldosterona y produce la vasoconstricción para que uno recupere su presión arterial. Es para recordar nada más. Generalmente es por hiperplasia adrenal bilateral. El adenoma productor de aldosterona o enfermedad de Kohn es 35% de los casos y un pequeño grupo de gente que tiene un carcinoma productor de aldosterona. Produce básicamente el exceso de producción de aldosterona, que es una producción independiente a ese circuito que hablamos. Produce hipertensión, hipocalemia, acidosis metabólica, hipomagnesemia. Estos dos de abajo, sobre todo si hay hipocalemia, va acompañado con todo eso. Generalmente el paciente tiene fatiga, debilidad, espasmos musculares, tiene hipopotasemia, pero el tema de la hipopotasemia aparece en 9 a 37% nomás y generalmente no hay edemas. Entonces es un paciente que no tiene un fenotipo así físico muy llamativo y hasta podría ser considerado como como se decía antes en las guardias de urgencia de los hospitales, un DNB complicado, ¿verdad?
Lo concreto es que si uno sospecha eso, uno tiene que pedir una relación entre la aldosterona y la actividad renina plasmática, que dicho sea de paso, estuve haciendo unas investigaciones y nuestros laboratorios top tienen todos, o sea, y no es muy caro de pedir tampoco, ¿verdad? O sea, en pacientes privados o de seguro no van a tener mayormente problema en hacer. Detecta, o sea, el potasio y la aldosterona sérica es mucho mejor que eso, y hay que cargarle con sodio y ver si es que sube el nivel de aldosterona a la carga de sodio, para saber si es que el paciente tiene, ¿verdad? Esas son las pruebas confirmatorias. Si se confirma, acá me pareció algo interesante que dice el Williams sobre este punto, que todos los pacientes con hipertensión, por eso que digo que es interesante para el clínico general, todos los pacientes con hipertensión arterial en algún momento de su evolución, de acuerdo a su evolución, tendrían que ser escrutados sobre este punto, ¿verdad? Y ahí va a fin del tiempo. Bueno, 2 minutos. Tiempo. 2 minutos para decirles simplemente que ahí se van a las imágenes. Probablemente si no tiene nada en las imágenes va a ir a tratamiento farmacológico, y si tiene algo en las imágenes pues irá a cirugía. Y si es que no, es dudoso, entonces va a ir a que se le dose la aldosterona en la vena suprarrenal, ¿verdad? ¿Por qué es importante el hiperaldosteronismo primario? Porque la prevalencia es del 20% de los pacientes con hipertensión resistente, y 10% de los pacientes con hipertensión arterial grave van a tener hiperaldosteronismo muchísimo más, ¿verdad? Y porque estos pacientes hipertensos que tienen hiperaldosteronismo tienen 6 veces más riesgo de infarto, 4 veces más riesgo de accidente vascular cerebral y 12 veces más riesgo de fibrilación auricular. Es algo importantísimo esto, ¿verdad? Bueno, esto ya no les voy a mostrar esto porque me encantan estas imágenes, pero lo que quiero decir es que todo lo que estaba anteriormente era porque la aldosterona produce resistencia a la insulina. Y acá les muestra por qué estos fenómenos inflamatorios y los producen apoptosis y producen inflamación, y también producen disminución. Este problema hormonal tiene que ver con ambas fases de la producción del trastorno de metabolismo de hidrato de carbono, con la secreción de insulina y con la resistencia a la insulina. Lo que estoy tratando es devolver. Los datos retrospectivos dicen que si uno le saca la adrenal que tiene problemas, el paciente tiene altas posibilidades de mejorar, casi el 66%, y que desde el punto de vista de la repercusión clínica no es lo mismo la espironolactona que el eplerone. ¿Por qué? Porque la espironolactona no es selectivo. Entonces, ¿qué es lo que genera? Una resistencia de los tejidos a la aldosterona y eleva el nivel de aldosterona. Y el nivel de aldosterona termina perjudicando el metabolismo hidrocarbonado. Pero si le das el eplerone es más selectivo y no produce un aumento tan llamativo. Entonces, la espironolactona es neutra para la glucosa. La piolitazona mejora la glicemia en relación al tema de la PPAR gamma, y el eplerone mejora la producción de GLP-1. Entonces, una alternativa para manejar la hiperglucemia de estos pacientes son los GLP-1. Y los SGLT2 hay que tener cuidado porque producen trastornos de volumen. Entonces, ¿cómo va a andar con algo que su problema es el volumen sanguíneo? Ese ya es otra cuestión. Y ahí está mi última. Muy bien, muchas gracias, Elvio. Y seguidamente, ¿alguna pregunta para todos los expositores? No sé si van a pasar adelante o... Yo tengo una pregunta para Francisco. Fran, yo tenía entendido y vi varias disertaciones sobre el tema del hipogonadismo funcional y que bueno, que es secundario a esto, al síndrome metabólico y qué sé yo. E incluso este año que tuvimos un simposio de la FELAEM, dijeron que lo que hay que tratar es tipo hacerle bajar de peso, actividad física, pero no hacer reemplazo con testosterona, ¿verdad? Y muchísimo, hasta incluso yo le pregunté, le dije, entre que llega a bajar de peso y
o sea, entre que logremos la meta y mejore la testosterona endógena, no podemos reemplazarle mientras tanto. Y me dijeron, no, porque empeora el riesgo cardiometabólico y no podemos hacer eso, al contrario, va a estar empeorando otra vez su síndrome metabólico tratándole con testo. Pero yo vi que presentaste varios estudios que trataron con testo, inclusive ese estudio, el de la fractura, que tanto me gustó. ¿Cómo se llama? El último, el que salió este año. El Transverse, ahí está, que es un estudio súper potente. Entonces, ¿cómo es? Bueno, no sé si se acuerdan en esa primera imagen cuando estábamos cómo estudiar a este tipo de pacientes, y el hipogonadismo funcional justamente decía que tenemos que detectar justamente la causa, así como dijiste, modificar el estilo de vida, tratar la causa, esa es la primera medida, ¿verdad? Pero en caso que se puede plantear el tratamiento siempre y cuando no haya contraindicación, en caso que no haya justamente una mejoría de esos síntomas. Yo estoy de acuerdo. Lo primero es tratar de hacerle bajar de peso con las medidas que tengamos. Actividad física, alimentación, fármacos, ya sea vía oral o los análogos de GLP-1, usar toda esa batería primero antes de pasar a la terapia con testosterona. Pero sí, hay varios estudios justamente, como pudieron ver, algunos que mejoraron los parámetros y otros no mejoraron los parámetros, ¿verdad? Sí, en el último estudio que mostré de 11 años de seguimiento, ese estudio sí demostró, por ejemplo, que en todos los pacientes, ya sea normopeso, sobrepeso o con obesidad, en todo demostraron una disminución una disminución del peso en todo ello, en todo ese grupo, ¿sí? Independientemente de los marcadores metabólicos, ya sea normo, sobrepeso o obesidad, todos bajaron de peso, ¿verdad? Como te dije, hay estudios que hicieron justamente para ver si mejoraban o no esos parámetros, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros tenemos que enfocarnos es que ese paciente baje de peso. Eso es lo primero. Y es súper tentador darle testosterona además. Y si le damos, bueno, le haces todas las medidas, y si le damos, ¿por cuánto tiempo le daríamos? ¿O vas evaluando? No sé. Bueno, justamente, a ver, una vez que uno decide iniciar testosterona, vamos haciendo control. El primer control podemos hacer los 3 meses, luego a los 6 meses y luego al año, ¿verdad? Como dije anteriormente, también este hipogonadismo es totalmente reversible, ¿verdad? Entonces nosotros podemos probar tipo 6 meses y vamos reevaluando. Es más, yo tengo un paciente, justo es mi tema, ¿verdad? 37 años, sobrepeso, prediabetes, y que dice, bueno, también con síntomas de disfunción eréctil, ¿verdad? Le dosé testosterona, me vino 230, o sea, bajito, el límite bajo realmente. Le inicié el liraglutide, a los 3 meses le volví a controlar y la testosterona subió a 450, o sea, súper bien. Mejoró sus síntomas, mejoró levemente, la disfunción sexual no completamente, porque por todos los parámetros todavía, los otros parámetros seguía el paciente, ¿verdad? No salió de una prediabetes, todavía sigue en ese rango, por más que esté con Victoza, ¿verdad? Sigue ese paciente en rango de una prediabetes. Entonces hubo una leve mejoría, sí laboratorialmente ya se puede observar los niveles de testosterona bien en el rango superior. Francisco. Sorry, baby. Bueno, estuviste casi a punto de hablar de testosterona y riesgo cardiovascular. Entonces, quería un poquito que nos cuentes algo de eso, ¿no? Que yo sé que estabas por hablar de eso. Ok, bueno, yo no me enfoqué mucho en ese tema, ¿verdad? Pero si bien el estudio que se había realizado en 316 centros de Estados Unidos, con más de 5.000 pacientes, que fue el estudio más grande, esta misma población fue utilizada hay un estudio que salió el año pasado, ¿verdad? En el New England, que justamente habla de la seguridad de la terapia con testosterona en este grupo de pacientes, que demostró que no hubo un mayor riesgo, ¿verdad? de mortalidad, ¿verdad? En aquellos pacientes que tuvieron terapia con testo versus el placebo, ¿verdad? Es más, hay en varios estudios también que demostraron, por ejemplo, en el estudio que hizo 8 años de seguimiento, por ejemplo, un paciente con testosterona tuvo infarto agudo de miocardio y 5 en el grupo control. En el grupo con testosterona, ningún paciente con ACV, un paciente en el grupo control. Tampoco, en ninguno de los estudios que yo revisé, aquellos pacientes que hicieron terapia con testosterona no demostró un aumento de la mortalidad por causa cardiovascular. Tenés que aclarar que es terapia con testosterona como reemplazo en hipogonadismo, porque yo estuve en el endo cuando presentaron ese estudio y todo el mundo aplaudió y qué sé yo, porque tiene que estar
¿Eh? Es súper específico, no era funcional, era hipogonadismo, hombres mayores de 60 años, y donde se demostró la baja de testosterona y con una causa y se le reemplazó. Porque viste que está mucho pues este tema de que le dan nomás la testosterona y bla, bla, bla. Y ahí no sabemos qué pasa. Sí o sí con hipogonadismo, pacientes con hipogonadismo. Para decir algo. No, solamente para decir una cuestión. Ya que hablaste de la disfunción sexual y todas esas cuestiones, muchas veces también tenemos que enfocarnos en terapias conductivos conductuales, ¿verdad? Porque muchas de estas cuestiones hormonales, el estrés influye en todas las hormonas. Y muchas veces nuestro primer enfoque antes de tratar nada es ver qué pasa con esa persona, ver qué pasa con su estrés. Muchas veces a lo mejor no podemos solucionar, pero al hacer 2, 3 preguntas, por lo menos podemos encauzar a la persona que podría ayudarle. Y muchas de estas cosas, primero es terapia conductivo-conductual, que ayuda fenomenalmente. Entonces no necesitas tratar nada, porque ya te enfocas en la actividad física, en todas esas cuestiones, y por lo menos esa parte ya está tratada. Y el mismo paciente se va a dar cuenta de que mejora y le va a poner más énfasis también. Eso nomás quería acotar. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Para Francisco? Sí. Muy bien. Entonces vamos por terminada este simposio. Muchas gracias.